Dile a tu vecino, tú tienes la semilla de tu provisión. Díselo otra vez a alguien al lado, dile, tú tienes la semilla de tu provisión. You have the seed for your supply. Hallelujah. Amen. Can you get me that funny sound? Hallelujah. Segunda Reyes 4:1. Segunda Reyes 4:1. Gracias. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Imagínese un profeta que había usado a sus 2 hijos como colateral cuando le tomó prestado a alguien para continuar su ministerio. Imagínense, usó a los 2 hijos como la garantía, como el colateral, pero un día él murió y dejó a la mujer endeudada. Y esta mujer vino donde el profeta Eliseo diciendo: tu siervo, indicando esto que era un profeta siervo de Eliseo, ha muerto. Y murió sin dejar a la mujer suplida, sin haber pagado sus deudas. Y no solamente eso, los 2 hijos, el acreedor había venido para tomarse los 2 hijos por esclavos. En otras palabras, ya que no me puedes pagar la deuda, me llevo a los 2 hijos para que me sirvan de esclavos, y hasta que me paguen la deuda estarán conmigo. Y esta mujer, pues, imagínense, vino donde el profeta Eliseo y le dijo lo que estaba pasando. Y Eliseo le contestó y le dijo: ¿qué te haré? Y le dijo: ¿qué tienes? Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Importante esa pregunta en esta noche, es bien importante. ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo primero es, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Pero entonces se acordó de que sí tenía algo. Yo creo que eso nos pasa a todos, que creemos que no tenemos nada, pero siempre tenemos algo que nos puede ayudar para que sea la semilla para nuestra provisión. Tu siervo ninguna cosa tiene en casa, pero sí tengo algo. Me queda una vasija de aceite. O sea, en medio de toda esta pobreza, endeudada hasta los dientes con el acreedor, sus hijos en el peligro de que se los llevaran de esclavos, porque esta mujer viuda no podía pagar. Y solamente se acuerda que en su casa quedaba una vasija de aceite, pero algo quedaba en su casa. Si usted no entiende lo que vamos a predicar, tenga paciencia, que a medida que tratemos el tema usted va a entender. Todos nos encontramos o nos encontraremos en situaciones donde habrá escasez en alguna área de nuestra vida. Todos nosotros. Nadie está exento. Y la escasez sucede a diferentes niveles, de acuerdo al nivel económico en el cual tú estás. Una persona millonaria puede tener escasez en un momento determinado. Lo mismo una persona de una riqueza promedio o una persona que está en pobreza pueden tener escasez en alguna área. Ahora, esto es normal. O sea, eso nos puede suceder a todos. Pero no permitas que la primera reacción de pánico te turbe. Porque la primera reacción que uno tiene cuando se encuentra con un problema de escasez, otra palabra para escasez es carencia. Carencia es de carecer. La primera reacción puede ser de pánico y
y lo normal es que el pánico al principio nos turbe. Bueno, ¿y qué hacer para que yo no me turbe? Pues medita en la realidad de un universo rico en toda la sustancia que tú necesitas. El universo no es pobre. El mundo de Dios no es pobre. El mundo espiritual no es pobre. Dios no es pobre. Si todo es de Dios, Adán no era pobre. Los grandes patriarcas, ninguno eran pobres. En otra ocasión le explicaré cómo Jesús no era pobre. Amaba a los pobres, comía con los pobres, le predicaba a los pobres, alimentaba a los pobres, porque él no era pobre. Alguien pobre no puede alimentar a otro pobre. Dice, pero ¿a qué usted se refiere que Jesús no era pobre? O sea, ¿cómo es posible que alguien que pueda alimentar 15,000 personas de un golpe sea pobre? Simplemente con el pequeño almuerzo de un muchacho. Conéctate con ese mundo espiritual en el cual no hay carencia, para que actives la provisión de todo lo que tú necesitas. Y le voy a decir cómo tú conectarte. Recuerda que todos tenemos algo que lo podemos usar como la semilla para nuestro milagro. Todos tenemos algo que lo podemos usar como la semilla para nuestro milagro. Este mundo espiritual siempre le responde a aquella persona que desde el mundo natural usa lo que tiene para activar la provisión del mundo espiritual. En otras palabras, el mundo espiritual está esperando, gloria a Dios, que tú y yo activemos algo en lo natural para entonces el mundo espiritual soltarlo en el mundo espiritual. Nosotros estamos esperando que primero el mundo espiritual lo active para nosotros hacer algo. No funciona así. El mundo espiritual se activa desde el mundo natural. Tú necesitas algo en el mundo natural para activar las riquezas y las bendiciones y la sustancia que hay en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, el reino de Dios, el mundo invisible. Otros le llaman el mundo etéreo. Etéreo es espiritual, simplemente. No te enfoques en lo que no tienes, sino en lo que tienes, aunque sea poco. Todo el mundo tiene algo, a todo el mundo le queda algo. Cuando entramos en pánico, no tengo nada, no me queda nada, todo me sale mal, pero es mentira. Es simplemente que es algo que cuando uno está en pánico, cuando está en problemas, uno se le olvida de ver lo positivo de las muchas cosas que uno tiene. Es como alguien dice, nadie me quiere. Eso no es, tan siquiera tu mamá te quiere aunque sea feo. Alguien te encuentra bonito, tu abuela. No te enfoques en lo que no tienes, sino en lo que tienes, aunque sea poco. Porque lo pequeño tuyo en las manos de Dios se hace grande. Hello. Lo pequeño tuyo en las manos de Dios se hace grande. Yo quiero que tú aprendas a prosperar. Yo quiero que tú aprendas a activar la bendición de Dios a favor tuyo. Y que tú no veas el mundo espiritual como tu enemigo, o el reino de Dios como tu antagónico, o a Dios como alguien que te quiere mantener pobre, desnudo, maloliente, sin nada. Ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la religión. Es el Dios de algunas creencias filosóficas, pero no es el Dios de la Biblia. Dice que el Dios de la Biblia nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, no para que las adoremos. Hay una gran diferencia entre disfrutar algo y adorar algo. Yo puedo disfrutar un pedazo de carne muy bien cocido, pero yo no adoro ese pedazo de carne. Allá adoran la vaca, pero yo no adoro ese bistec. Yo lo disfruto. Aleluya.
cualquier bendición que yo tenga, cualquier bendición que tenga para hacerme la vida un poco más llevadera, yo no lo adoro. Yo adoro a Jesús, yo adoro a Dios. El dinero es mi buen siervo que me permite hacer tres cosas: hacer la voluntad de Dios, vivir bien y ayudar a otros. Esos son los únicos tres propósitos del dinero. El dinero no es para adorarse, o para uno arrodillarse ante Él, o para uno afanarse por Él. Porque dice que el que ama el dinero eventualmente será traspasado de muchos dolores. Y no hay que ser rico ni millonario para amar el dinero. El que gana $10 y no le da el dólar que le pertenece al Señor, que es el diezmo, ama el dinero de la misma forma que el que ganó 10 millones y no le dio el millón que le corresponde a Dios. Valor por valor. No es asunto de cantidad, es asunto de actitud. Podemos ser tan miserables teniendo $1 en el bolsillo o teniendo $1.000.000, de acuerdo a la actitud. Una pregunta: ¿lo que tú tienes está al servicio de Dios o está al servicio tuyo? Esas son las tres razones por las cuales yo creo que Dios quiere bendecirme, Dios quiere prosperarme, Dios quiere darme riqueza, Dios quiere darme millones. Para hacer su voluntad en primer lugar. Segundo, para vivir bien. ¿Por qué no? Si los pecadores viven bien, ¿por qué yo no voy a vivir bien? Yo no soy monje. Yo no hice el pacto que hacen los curas, que son 3 pactos: el de pobreza, el de castidad ya Minerva me lo quitó. El de pobreza nunca creí en él. Hay un solo pacto que hizo el cura que yo lo hice: el de humildad. El de humildad. Porque la humildad es lo que nos lleva a grandes lugares. Así que recuerda esto: Dios te quiere bendecir. Di conmigo: Dios me quiere bendecir. Empieza a decirlo cada mañana cuando te levantes: Dios me quiere bendecir. Dios me quiere dar lo mejor del cielo. Es para mí, no es para los impíos. Porque este mundo es de mi Dios. Él es mi papá. Ahora, hay 3 cosas que yo quiero que tú veas en esta noche, en este pequeño mensaje que te voy a predicar. 3 cosas. Y te voy a hablar de lo que hicieron cierta gente en la Biblia, pero de algo que tú tienes que hacer. Lo primero: descubrieron que tenían la semilla para activar su milagro. Ahora, al principio ellos no sabían que tenían una semilla. Al principio que se encontraron con el reto, no sabían que tenían una semilla para activar su milagro. Y este pudiera ser el primer punto para decirte a ti que lo primero que tú tienes que hacer es descubrir que tienes semilla. Descubrir que tienes semilla para activar tu milagro. Todo el mundo tiene algo que puede dar y que puede sembrar. Aleluya. Yo pongo esta reunión bajo el control absoluto del Espíritu Santo y le prohíbo al diablo, aleluya, que impida que el pueblo de Dios reciba con mansedumbre la palabra de Dios. Oremos en el Espíritu Santo. Shabakutalama. No le oigo, hermano. Shila Bacaria. Lendere catere le bequeteri andra. Aleluya. Voy a bregar hoy con 5 ejemplos. 5 ejemplos. El primero es la viuda de Sarepta de Sidón. Ya sabemos la historia. Dios le dijo al profeta Elías, el cual había sido alimentado por los cuervos en el arroyo de Kerit. Pero un día el arroyo se secó y los cuervos no volvieron más. Dios le dijo: tengo un propósito. Si se seca una fuente, porque tengo otra para ti. Porque Dios no quiere que tú pongas la fe en la fuente. Dios quiere que tú pongas siempre la fe en Él. Una de las cosas que causa problemas y que impide tu prosperidad es poner siempre la fe en la misma fuente. Tu fuente tiene que ser Dios. Dios es la fuente de mi provisión. Di conmigo: Dios es la fuente de mi provisión. Ahora, ¿y qué sucedió? Dios le dijo: vete a Sarepta de Sidón, que era una ciudad fuera de Israel, era una ciudad gentil, y le dice: yo le he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente, porque la sequía va a continuar.
Bueno, Elías, en obediencia a la palabra de Dios, se movió y fue a Sarepta de Sidón, donde se encontró con esta señora. Él no sabía qué tipo de viuda era. Posiblemente él había pensado que era una mujer multimillonaria, porque recuerde que el profeta había estado comiendo bien por algún tiempo. Carne y torta por la mañana y por la noche y por la tarde, y comía y bebía agua del arroyo. Entonces ahora él dice, bueno, pues si Dios me secó esta fuente, la fuente que me va a dar tiene que ser mucho mejor. Y cuando llega a una mujer que aparentemente era una mujer muy pobre porque dice que estaba recogiendo unas astillas de leña, y cuando el profeta la ve, le dice, tráeme agua, dame un vaso de agua. Y bueno, la mujer se fue a traerle un vaso de agua al profeta de Dios. Pero cuando la mujer va a buscar el vaso de agua, él le dice, de todos modos, hazme una torta también. ¿Sí? Make me a cake. O sea, hazme una tortilla, hazme una torta. Hazme una arepa, si fuera venezolano. Hazme una torta, hazme una arepa. ¿Entiendes? O hazme una capurria, si fuera puertorriqueño. Bueno, ella se mira hacia el profeta y le dice, mi señor, tengo un poco de harina y un poquito de aceite, pero es simplemente para hacer la última torta, y estaba planeando hacerla para mi hijo y para mí, para comérnoslas y los dos morirnos, porque ya no tenemos más nada. En otras palabras, ella tenía algo. Se estaba muriendo, pero tenía algo. Tenía la última porción de harina y aceite. ¿Ok? ¿Tenía o no tenía algo? Tenía más que el que no tenía nada. Le quedaba aún lo último, pero le quedaba algo. Gente que dice, yo no tengo nada, pero ¿qué te queda? Siempre te queda algo. Casi cada persona tiene un compartimiento en su billetera o en su bolsa donde tiene un billetito amarradito, bien en pedacitos bien pequeñitos, bien guardado, y hasta se le olvida que está ahí. Pero cuando hay una emergencia, mira, ¿te acuerdas aquel de 20, el 50 o el de 100? Dile a tu vecino, ¿qué estás guardando? Ok. Ahora, ¿tenía algo o no? Bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. Es otra viuda. Esta otra viuda está en 2 Reyes 4, 1-7. Fue la viuda de la que yo leí en esta noche. Otra viuda. Esta viuda fue la viuda del profeta endeudado. Yo le puse el nombre a este profeta. Como no tiene nombre, le puse el profeta endeudado. Gloria a Dios que no era un pastor. La viuda del profeta endeudado, le quedaba una vasija con aceite en su despensa. El profeta le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Pues nada. Pero se recordó que tenía una vasija con aceite en su despensa. Era lo que le quedaba. Estaba endeudada, estaba al borde de perder sus hijos, se los iba a llevar el acreedor de esclavos, pero ella tenía algo. ¿Qué tenía? Tenía una vasija con aceite en su despensa. Ok. Tercer caso. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la boda de Caná de Galilea? En la boda de Caná de Galilea, pues a mitad de la boda, a mitad de la celebración, y las celebraciones hebreas de una boda eran extensas, duraban a veces una semana. Y había música, se bebía vino, se gozaba, se comía. Pero en esa boda Jesús fue y sucedió que en mitad de la celebración se terminó el vino. Y la madre de Jesús lo supo. Y vamos a ver más tarde lo que hizo. Pero había algo en esa casa que Jesús iba a usar. O sea que había algo. Pues fíjense lo que había. Habían 6 tinajas de piedras y había agua. No había vino, pero había agua. En otras palabras, si los invitados no podían tomar ya vino, pues le damos agua. O quizás le damos culé y le echamos un polvo rojo o algo para que crean que es vino, pero tan siquiera hay agua.
Diga, tan siquiera hay agua. O sea que había, claro que había algo. No había vino, el vino se había terminado, se lo habían tomado, pero sí había 6 tinajas y había agua. Así que había algo. O sea, descubrieron ellos que había algo para activar su milagro. Número 4. El tercer ejemplo es cuando Jesús estuvo predicando por más de 2 o 3 días y Jesús le dice a los discípulos: no quiero que la multitud se vaya con hambre, porque no quiero que desmayen y perezcan en el camino. Y alguien le dijo: bueno, 200 denarios no darían para alimentar a esta multitud. Se calcula que eran por lo menos 15,000 personas. Dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, antes no eran 2 niños por familia, antes eran por lo menos 5 o 6. Así que haga usted la matemática para que usted entienda. ¿Okay? Añádale una mujer por hombre, son 10,000, y póngale un niño a cada familia, son 15,000. Es un cálculo muy conservador. Eran más de 15,000 personas. Y Jesús dijo: hay que alimentarlos. Señor, ¿pero qué? ¿Con qué? Aún si tuviéramos el dinero, ¿dónde ir a comprarla ahora? Oh, no había comida para más de 15,000 personas, pero había algo que estaba allí, y lo tenía un muchacho. Un muchacho tenía una merienda, y la merienda de este muchacho estaba compuesta de 5 panes y 2 peces. Otra versión dice pececillos, así que eran quizás peces pequeños. Por más que usted quiera estirar 5 panes, no importa lo grandes que sean los panes. Alguien que quiso negar el milagro de Jesús, la multiplicación de Dios. No, es que en esos tiempos los panes eran tan grandes y los peces eran tan grandes, pero al agnóstico se le olvidó decir, se le olvidó que estos 2 panes, estos 2 peces y 5 panes los estaba cargando un muchachito. Así que no podían ser tan grandes. Era la merienda que su mamá le había dado. Y parece que el muchachito se entusiasmó tanto con la predicación de Jesús, porque Jesús era un predicador ameno. No era religioso. Él no hablaba palabras rebuscadas que la gente no entendiera. Jesús, cuando predicaba, él no ponía la voz profunda como un agente funerario, ¿entiende? No, Jesús hablaba normalmente. Como le hablaba a la gente normal, le predicaba a la gente. Era un tipo muy divertido, era un tipo que amaba a la gente y que se dejaba amar. Y hablaba con tanta autoridad que una vez los alguaciles fueron a arrestarlo y se quedaron entusiasmados y no pudieron arrestarlo. Y cuando regresaron ante los sacerdotes le dijeron: bueno, ¿y qué pasó? No, es que nunca hemos oído que un hombre hable así. Porque él habla con autoridad, no como los fariseos. Así que Jesús, entonces este muchachito se entusiasmó con la predicación, que ni se comió la merienda. 3 días. Esto es un milagro por sí. Si era Nabiel o Doxalis, creo que no. Ahora, no había comida para más de 15 personas, pero había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Esa historia está en Juan 6, verso 9. Ahora, a darle el quinto ejemplo en esta noche. Pedro, que era un pescador y tenía una compañía pesquera. Pedro no era un pobre. Pedro no era pobre. Pedro tenía una compañía pesquera. Hello. Aquí dice: Jesús simplemente le predicó el evangelio a los pobres. Pedro no era pobre. Sus hermanos no eran pobres. Tenían barcos. Tenían una compañía pesquera. Mateo, otro discípulo, no era pobre. Era un cobrador de impuestos. Claro, la riqueza estaba un poco dudosa porque cobraban más de lo debido. Juan no era pobre, pertenecía a una familia muy acomodada en Jerusalén. Así que Jesús no solamente se rodeó de gente pobre. Nada en contra de los pobres. Jesús amaba a los pobres. Y sucede que Pedro y sus pescadores no habían pescado en toda una noche, pero aún le quedaba algo, le quedaba el barco y las redes.
pero estaban cansados, estaban abismados, pero tenía algo, aún tenía el barco y las redes, o sea, que otra vez podía volver a usar el barco y las redes, podía invertir el barco en algo para desatar una multiplicación. Ahora, número 2, ¿qué hicieron estas 5 personas o estas 5 situaciones? Lo que hicieron fue que escucharon la palabra del profeta. Así que yo quiero que tú entiendas, lo segundo que tú tienes que hacer es escuchar la palabra del profeta. Por eso es importante que cuando tú vengas a una iglesia, tú vengas a un lugar donde te hablen la palabra profética de Dios. La palabra profética más segura es la que está aquí. No son chistecitos o no son historietas, sino qué dice la palabra del Señor. Porque la fe viene por la palabra de Dios. La fe no viene por la palabra de Nahum, ni de Kenneth Copeland, ni de Joel Osteen. Viene por la palabra de Dios. Y en la medida que nosotros pongamos la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a tener poder en esta vida. Porque dice que Jesús era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Y la clave para que un hombre de Dios sea poderoso en hechos es que sea poderoso en palabra. Pero de la única forma que podemos ser poderosos en palabra es que Dios ponga sus palabras en nuestra boca. Así que hay un común denominador en estos 5 casos, es que escucharon la palabra del profeta. Escucharon la palabra del profeta. Algunos fueron donde el profeta. En otros casos el profeta fue donde ellos. Vamos a ver, en el primer caso, el profeta fue donde la viuda de Sarepta. Y el profeta le pidió una torta y le prometió el milagro de multiplicación. ¿Y qué hizo ella? Escuchó la palabra del profeta. Escuchó. Aunque quizás no la entendió al principio. Aunque quizás le parecía ilógico. Porque al principio dijo que tenía... O sea, al principio tenía miedo porque el profeta le dijo, no temas, haz como te he dicho. O sea, indicando esto, que cuando te viene a ti la palabra profética para tú hacer algo, para tú desatar tu prosperidad, sembrando una semilla o haciendo algo con lo poco que tú tienes, es normal que nos ataque el miedo. Porque lo que nos queda es la seguridad nuestra, aunque sea para morirnos mañana, pero me da seguridad de comerme la última torta. En otras palabras, si me muero, me muero con el estómago lleno. Pero ella escuchó la palabra del profeta. No estoy diciendo la palabra de cualquiera que se quiere aprovechar de tu finanza o de tu benignidad. Eso no es lo que estamos diciendo. Y en este ministerio no se practica eso. Ahora, en segundo lugar, la segunda, que fue la viuda del profeta endeudado, a la cual le querían quitar los 2 hijos, los acreedores. El profeta Eliseo le dijo, en Segunda Reyes 4, le dijo que tomara vasijas prestadas, no pocas, y se encerrara con sus 2 hijos a vaciar la vasija de aceite que tenía en las vasijas que tomó prestada. Es interesante, escúchame esto. Lo que le dice el profeta: toma vasijas prestadas, no pocas. Enciérrate con los 2 hijos. En otras palabras, enséñale a tus hijos que ellos también están envueltos en el milagro. Porque si Dios no hace el milagro, ellos se van de esclavos, se van de siervos. Así que es mejor que ellos también cooperen. ¿Y qué hizo ella? Escuchó. Aunque al principio no entendía. Cuando el profeta le dijo, ¿tienes algo en tu casa? Dijo, sí, tengo una vasija de aceite. Ella le creyó al profeta de Dios. Hizo algo ilógico. De eso hablamos más tarde. Ahora, el tercer caso es en Caná de Galilea. En las bodas de Caná de Galilea, donde María les dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Y aunque al principio Jesús dijo, mujer, no ha llegado mi hora, ¿por qué razón me pides que yo haga este milagro? Pero aunque no era su hora, Jesús hizo el milagro. Imagínense si es su hora.
Si Jesús hizo un milagro fuera de su hora, simplemente porque se lo pidieron, ¿tú no crees que va a ser por ti lo que tú le pides? Si tú le pides con fe, y si tú siembras una semilla, y si tú inviertes algo para desatar su bendición. Ahora, el mundo espiritual no te suelta nada si tú no sueltas primero en el mundo físico. Así que en un sentido, los sirvientes se le dieron instrucciones. Ellos escucharon la palabra porque Jesús era un profeta. Jesús no solamente era un maestro, era un profeta. Era un profeta. Jesús operó como un profeta del Antiguo Testamento. María les dijo: hagan lo que el profeta les diga. Él les va a decir lo que van a hacer. Indicando esto, que ellos tenían que escuchar la palabra del profeta para que pudieran tener la solución a su petición. Escúchenme, mis hijos. Uno de los problemas que hay en nuestro querido Norteamérica es que la gente no puede ver a los hombres de Dios como que son hombres proféticos. Y yo entiendo que en muchas ocasiones es porque nosotros mismos nos hemos ganado esa reputación. We have a bad rep. Por la forma como no hemos sido serios con las cosas del altar. Y hemos causado que la gente no tenga la fe que debería tener en los hombres de Dios. ¿Por qué no arreglamos eso? Y le pedimos a Dios que levante una nueva generación de hombres y mujeres que puedan ser serios y que la gente pueda saber que lo que sale de su boca es una palabra profética que nunca vuelve atrás vacía. ¿Alguien puede darle un aplauso a Jesús por eso? Ahora, vamos a ver el cuarto caso. El cuarto caso fue Jesús con la multitud, con los 15,000. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Darle vosotros de comer. Otra palabra, ahí está la palabra del profeta. Jesús como profeta le está diciendo: darle vosotros de comer. Ustedes le van a dar a comer. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Bueno, tranquilo, ustedes van a conseguir algo. Ustedes van a conseguir algo. Ellos pudieron decirle a Jesús: ¿por qué tú no lo consigues? Tú puedes hacerlo todo. No, ustedes van a conseguir algo. Darle vosotros de comer. Imagínense esos discípulos buscando esto, a ver dónde encontraban comida. Bueno, después hablamos de lo que sucedió. Ahora, el último caso. Escucharon la palabra del profeta. Vino Jesús donde Pedro había fracasado con sus pescadores la noche entera. Habían tratado de pescar, no habían pescado nada. Y ahora viene el profeta y le dice: el profeta necesita tu barco, préstamelo. Y no le digo: te voy a pagar. Digo: necesito el barco para predicarle a la multitud que está aquí, porque no quiero que me aprieten. Y es más fácil predicar desde el barco con el agua en el medio, porque el agua tiene la capacidad de llevar las ondas de la voz. Así que Jesús sabía un poco de sonido. Aleluya. Jesús le pide prestado el barco para predicar la palabra fea. ¿Y qué? Esa fue la palabra del profeta. Escúchame esto. Cuando un profeta dice algo, y cuando tú le das algo a un profeta, la Biblia es muy clara, dice: el que le da a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Hello. No es lo mismo darle a cualquier hombre, a cualquier líder, a cualquier persona que dice 3 o 4 disparates. No. Dice: el que le da a un profeta, porque es profeta, recompensa de profeta va a recibir. Y está en la palabra ahí, la recompensa que estos profetas recibieron. Ahora, este fue mi segundo punto. Mi tercer punto es que esta gente ejecutaron un pequeño acto de obediencia que trajo grandes resultados. Yo te quisiera decir a ti ahora que el tercer paso para la semilla, para tú tener la provisión cuando estás en escasez, es: ejecuta un pequeño acto de obediencia que trajo grandes resultados. Estamos siempre pensando en las grandes cosas.
Pequeños actos de obediencia traen grandes resultados. Pequeños actos de obediencia. Di conmigo, pequeños actos de obediencia. Gente que están esperando obedecer en las cosas grandes y difíciles, pero empieza a obedecer en lo más pequeño. Alguien dice, yo quisiera, yo daría el diezmo cuando tengo 1 millón. No, nunca lo vas a dar, porque de $10 no das uno. Empieza con el dólar. Sé fiel con el dólar. Y te garantizo que pronto van a ser 20. Sé fiel con los $2. Y después va a ser 40. Sé fiel con los 4. Después va a ser 80. Sé fiel con los 8. 100. Sé fiel con los 10. ¿Eres fiel en lo poco? Dios te pone en qué? En lo mucho. Alguien diga aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que estas son las 3 cosas. Lo primero es, el primer punto fue que cada uno de ellos descubrieron que tenían algo para activar su milagro, para activar su provisión. En segundo lugar es que escucharon la palabra del profeta y le dieron seguimiento. ¿Cómo le dieron seguimiento? En tercer lugar, le dieron seguimiento ejecutando un pequeño acto de obediencia que trajo grandes resultados. Vamos a ir a los 5 casos. En primer lugar, la viuda de Sarepta arriesgó su vida y la de su hijo, creyendo la palabra del profeta, porque ella no tenía seguridad, yendo a hacerle una torta con lo último que tenía. Pero ella arriesgó su vida porque le creyó al profeta, que invirtiera lo que tenía en una semilla. ¿Y qué hizo ella? Lo invirtió en la voz profética de su tiempo. Y cuando lo invirtió, ¿qué sucedió? Creyó la palabra, se fue a hacer la torta. Y cuando desde que obedeció ella, desde antes de hacer la torta, simplemente cuando el profeta vio su obediencia abierta y que iba de camino, ya le dice, ok, porque la harina no escaseará, el aceite no se terminará hasta que Jehová haga llover en la tierra. O sea que antes de ella darle la semilla al profeta, ¿qué sucedió? Ya iba con la seguridad. Ya iba con la seguridad. Gloria a Dios. La harina y el aceite, escucha esto, se multiplicaron tanto que 3 personas comieron durante toda una sequía. ¿Cómo tú explicas esto? 3 personas. Solamente quedaba harina y aceite para una torta, para una torta, para 2 personas. Y con eso que quedaba, cuando se puso en las manos de Dios, cuando se activó el mundo del espíritu, cuando se activó el reino espiritual, el universo de Dios, esa sustancia, porque esa sustancia es de Dios. Hello. Esa sustancia es de Dios. El trigo es de Dios. Cada molécula y cada átomo de esa torta es de Dios. Y Dios puede hacer que esas moléculas y átomos se multipliquen. Y eso era lo que acontecía. Se sacaba harina para un día y la harina seguía ahí. Se sacaba aceite y el aceite seguía. No importa cuántas veces comían, por cuántos meses, se alimentó la viuda, el hijo y el profeta. Y el profeta comía bien. Pero cuando Dios da, Dios no da para que comas escasamente. Hello. Vamos a ver hoy que en cada ejemplo aquí no hay milagros escasos. Es una mentalidad nuestra religiosa. No, cuando Dios te bendice, Dios quiere bendecirte en grande. Porque la semilla que tú sembraste va a producir una gran cosecha. En el nombre del Señor. Alguien diga aleluya. Aleluya. Aplaudo, Señor, si quiere, haga algo. La viuda del profeta endeudado hizo exactamente lo que Eliseo le dijo. ¿Qué fue lo que hizo? El aceite se multiplicó tanto. ¿Qué hizo? Se encerró con sus 2 hijos. Empezaron simplemente a obedecer. Yo no entiendo, pero
echaba el aceite en una vasija, la llenaba la otra, llenaba la otra, llenaba la otra. ¿Usted sabe cuándo fue que se terminó el aceite? ¿Sabe cuándo fue que el aceite se terminó? Cuando se terminaron las vasijas. Si ella hubiera ido a toda la nación y si hubiera traído todos los barriles de la nación, la mujer se hace una multimillonaria. Pero llegó un momento que le dijo al profeta: se terminaron las vasijas, pero están llenas todas las que tengo. ¿Sabe qué le dio el profeta? Ve y págale al acreedor. Y escucha esto, lo que le dice: ve y págale al acreedor para que tú veas la provisión. Y de lo que te quede, vive tú y tus hijos. Vive para el resto de tu vida. O sea que esta señora se volvió en una empresaria. Aquí tú tienes un ejemplo cómo la bendición de Dios te puede cambiar de un endeudado, de alguien en bancarrota, a alguien que ahora montó una fábrica de aceite, con la cual salió de sus deudas, liberó a sus hijos, recobró su dignidad como persona y ahora vivió por el resto con sus hijos, con lo que sobró. Después que pagó, había suficiente, indicando esto lo que Dios hace. Pero ¿cuál es la clave? Obedeció al hombre de Dios, obedeció a Dios, sembró una semilla. Aleluya, alguien diga aleluya. Sabía lo que tenía. Ahora, vamos a ver en las bodas de Caná de Galilea. Y quiero que me escuche con mucho cuidado, por favor. Los siervos llenaron las 6 tinajas de agua. Jesús dijo: llenen las 6 tinajas. Dice que las llenaron hasta que rebosaban de agua. Como Jesús dijo. Y experimentaron el milagro. Escuchen esta palabra. Y experimentaron el milagro de la transubstanciación del agua. ¿Qué significa transubstanciación? La sustancia del agua cambió. El agua se convirtió en vino. Sin uva. Sin estar en barriles de oak, de roble por 6 años o 4 años o 2 años. Simplemente con la obediencia. Porque Jesús no oró por las tinajas. Él dio la palabra. En otras palabras, usen lo que tienen. ¿Qué tienen? Tinajas y agua, pues entonces úsenlo. Usen lo que aparentemente no tiene valor, lo que es normal, lo que todo el mundo se va a tomar. Úsenlo. Y échenlo en las tinajas. Yo hice el estudio. Y experimentaron el milagro de la transubstanciación del agua en 1000 galones del mejor vino. Ahora sí que empezó la fiesta. ¿Se acuerdan que el que dirigía la fiesta dijo, bueno, mandó a llamar al novio y dijo: ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué nos has dado el mejor vino al final en vez de dar el mejor vino al principio? Porque la costumbre es que el mejor vino se da al principio. Bueno, y cuando ya pues no hay otra cosa, dejamos el gallo lo damos al final. O don Ramón. Mil galones del mejor vino porque lo hizo Jesús. En otras palabras, escúchame bien. Escúchame bien. Diga: religión fuera. Los 2 primeros milagros de Jesús no fueron ni sanidad ni echar fuera los demonios. Dice: este principio de señales. Este fue su primer milagro. Fueron milagros de prosperidad. 6 tinajas
de agua convertidas en 6 tinajas de vino, y el mejor, 1000 galones de vino. Yo creo que no se tomaron todo el vino. Quedó vino para la boda de la segunda hija, la tercera y la cuarta. Jesús lo hizo en abundancia. Aleluya. Amén. Algunos me están mirando así. Y Dios, yo creo que Dios puede hacer algo. Por eso, hermano, bendiga el caldero. Donde usted está cocinando, bendiga el caldero. Dice la Biblia que Jehová bendecirá tu artesa de amasar, el bowl, donde tú metes la harina, donde tú el caldero, la olla, como tú le llames, está bendita. Bendícelo tú. Ahora vamos a ver el cuarto caso. Volvemos al caso de la multitud, las 15,000 personas. ¿Qué sucedió? Los discípulos convencieron a un muchacho a donar su merienda para alimentar a un promedio de 15,000 personas. ¿Sabe lo que es? Esto es un milagro. Convencer al muchacho que soltara su almuerzo. 3 días sin comer. Es más fácil convencer a Miguel que no tenga almuerzo aquí durante el día. Es más fácil eso. Los discípulos convencieron a un muchacho a donar su merienda para alimentar a un promedio de 15,000 personas. Lo convencieron. Y escuche esto. Comieron todos y se saciaron. O sea, Jesús dijo, pues no. Como yo voy a hacer un milagro, cada uno déle más que un pedacito. Muy diferente a lo que sucedió aquí la semana pasada. Yo le hice 2 calderos de arroz a los pastores que estaban aquí ministrando. Eran 32 piezas de pollo. Eran 2 calderos. Hice los 2 calderos. Los traje aquí. Pero como yo conozco a los pastores, los comelones que son, yo le dije a los que servían, sírvanle un pedazo de pollo primero y después que todo el mundo coma. Si hay para segundo, entonces pueden volver a buscar pollo. Pero ahora uno solo. Se me olvidó la lección de aquí, pero me faltó la fe. Ellos comieron todos y se saciaron. ¿Cómo es? ¿Es qué? Si Dios quiere bendecirte para que te levanta la mano y digo, no importa, no importa. Tú vas a creerlo. Diga, Dios me bendice. Dios me prospera para comer y saciarme. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yes. Y sobraron 12 canastas llenas. 12 canastas sobraron. Gloria a Dios. Amén. Ven aquí ahora. Pero fíjense. Pero el niño sembró su almuerzo. Y yo te garantizo que el que regresó a la casa con las 12 canastas fue el niño, porque la semilla era de él. Así que los 12 discípulos, cada uno con una canasta para la casa de este niño, porque él fue quien dio. Oh, cuando la mamá llegó, dijo, qué bueno que el hijo mío fue a esa campaña con Jesús. Pues voy a hacer que vaya a todas las campañas con Jesús, porque ahora no hay que cocinar, no hay que buscar nada, porque mira, 12 canastas, hay pan aquí para 6 meses. Oh, gloria a Dios. El último caso. Primero Pedro pescó su barco a este predicador loco, que mucha gente no entendía. A este predicador que no se conformaba a los rituales judíos, que hablaba otro idioma, que hablaba de perdón, que no apedreaba a las prostitutas, las salvaba, que tocaba a los leprosos y no les huía. Le prestó su barco. Ahí está su primera semilla. Le prestó su barco. Hizo algo, le prestó su barco. Le prestó donde él había fracasado. Pero su fracaso se convirtió en la semilla para su milagro.
Porque él no se dejó fracasar por su fracaso. Escúchame, no te dejes fracasar por tu fracaso. Di conmigo, no voy a dejarme fracasar por mi fracaso. Di conmigo, estoy determinado a fracasar mi fracaso. Fracaso, te fracaso en el nombre de Jesús. Al infierno mi fracaso. Aplaude fuerte, aleluya. Ahora, cuando terminaron de hablar, de predicar, Jesús dice, bueno, ahora Pedro, vamos a pescar. ¿Que vamos aquí a pescar? Tú eres predicador, tú no eres pescador. La compañía pesquera es nuestra. Pescamos la noche entera y no cogimos nada. No pescamos nada. Y ahora tú me dices que vayamos ahora durante el día. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, escucha esto. Toma las redes y vamos a pescar. Toma las redes y vamos a pescar. Redes en plural. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? Bueno, Señor, en tu nombre echaré la red. Singular. Jesús le dijo, toma las redes y a pescar. O sea que tú puedes limitar tu milagro. Porque no te alcanza. Pero como no tiene lógica. ¿Será posible que Dios me bendiga así? ¿Será posible un milagro así? ¿Será posible? ¿Por qué no? Y dice que echó la red. Y eso está en, lo que están buscando, eso está en Lucas 5, los primeros 7 o 10 versículos. Gloria a Dios. Imagínense, Pedro siguió el consejo de alguien que no era pescador. Como una vez que yo estaba tratando de aconsejar a un empresario acerca de lo que iba a pasar en el país, y él dijo, el pastor, él sabrá mucho de unción, de predicación, pero él no sabe nada de empresa, porque él no es empresario. Era que yo le estaba hablando como un profeta, no como un empresario. Y el Espíritu Santo sabe de empresa, sabe de economía, sabe de finanzas, sabe de escuela, sabe de todo, porque él es espíritu y él es Dios. Echaron una red y como se le había dado órdenes a esos peces, que cuando Pedro tirara sus redes, que brincaran a la red de Pedro, no a ninguna otras, pues los peces obedecieron. O sea, el mundo espiritual le dio una orden porque habían sembrado su barco, habían sembrado el día, habían sembrado todo eso en Jesús. Y el mundo espiritual envió los peces. Pero cuando llegaron, en vez de encontrar las redes, se encontraron con una sola. Y todos trataron de meterse en la misma red. Y dice que la red se rompía. Ahora estoy haciendo historia igual que Bertucci. Solo que yo no lloro. Aleluya. Wow. Y dice, y tanto así que tuvieron entonces que llamar a otros barcos. Vengan, porque no damos abasto. ¿Qué hicieron en estos casos? ¿Qué sucedió en estos 5 casos? Tenían una semilla, creían que no tenían nada. Estaban al final en su situación económica, pero tenían algo que sembraron, y lo que sembraron se convirtió en la semilla para su provisión, para su milagro. Yo quiero que tú te pongas de pie conmigo, por favor. Levanta la mano al cielo. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Si le dijera que le voy a dar $1000, ya todos estuvieran de pie rapidito. Sí. Levanta la mano al cielo. ¿Cuántos recibieron fe? Le voy a pedir algo de favor. Por el pelo que me queda en la cabeza, por el pelo que me queda. Hagan esto, por favor. Afirme esto conmigo. Diga, yo soy un hijo de Dios. Y como tal, tengo el derecho legal a las riquezas de mi Padre Celestial. Dios me ama tanto que entregó a su único hijo por mí. Si Dios no escatimó
en darme a su Hijo, ¿cómo no me dará juntamente con Él todas las demás cosas? Yo creo que en el universo de mi Padre están las cosas que yo necesito para esta vida y la venidera. Por lo tanto, cuando me encuentre con una necesidad en mi vida natural, no me desenfocaré mirando lo temporal y circunstancial. Alzo mis ojos de fe hacia lo eterno, creyendo que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo: yo tengo una semilla, yo tengo algo que puedo sembrar y que puedo invertir en el reino invisible para que me cambie el mundo visible. Si lo cree, adore a Dios y haga algo. Aleluya, 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 aleluya. Escúcheme bien, si aquí hay alguna persona